encontraba un artículo que decía que dar las gracias tiene muchas consecuencias que no lo tenemos en cuenta, nosotros no nos damos cuenta, no pensamos, ¿no? Tiene consecuencias neurológicas que nos hacen bien a la salud. Vivir siendo agradecido nos hace bien. Y ponerle que podamos decir, no, y bueno, es obvio, no todos lo pensamos así, no es tan obvio, ¿no? Tiene consecuencias positivas en nuestra salud, nos sirve, nos hace pensar menos en cosas negativas, ser agradecido, nos ayuda como a sobrepasar momentos de depresión y cuestiones que la verdad que yo buscaba y me sorprendió. Vamos a leer el Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habría entregado vivos, al encenderse su furor contra nosotros. Nos habría inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador de los cielos y la tierra. Este salmo es un salmo precioso que de tanto que lo leí le tomé hasta cariño. Y los salmos son un conjunto de himnos, de poemas, de expresiones sinceras, honestas de los salmistas. Este salmo se le adjudica a David. David, que era conocido como arpista, ¿no? Quien tocaba el arpa, como poeta, bueno, fue guerrero también. Y este Salmo 124 se encuentra dentro de un grupo que se llama Salmos de subida, Salmos graduales. Estos se cantaban yendo a Jerusalén en algunas fiestas. Hoy, siempre que en la Santa Cena recordamos la Pascua, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos o de la tienda y en la fiesta de Pentecostés. En estas tres fiestas, seguro, todo el pueblo israelita de donde estuviera peregrinaba hacia Israel, ¿no? Y mientras iban, este era uno de los salmos que iban cantando. Y se dice que este salmo lo escribió David luego de haber tenido haber salido libre todo el pueblo de Israel de una batalla de la cual salió victorioso, de la cual salieron librados, con la intención fundamental de que entendieran que habían que agradecerle al Señor, que no fue por sus fuerzas, sino que fue porque el Señor estaba ahí con ellos. En el versículo 1 y 2 se repite, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. El repetir esta frase, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, le da énfasis, le da importancia. Y se la da a él también entre medio de esos dos versículos, cuando dice, repite Israel, repita todo el pueblo, que no quede uno al que no le quede claro, o que no quede uno que no esté convencido en su corazón de agradecerle al Señor. Que lo repita Israel.
todo el pueblo, ¿no? En los versículos 3, 4 y 5, metafóricamente, poéticamente, nos dice el salmista cuáles hubieran sido las consecuencias de no haber tenido a Dios de su lado. Y podrían decir, ¿cómo no van a tener a Dios de su lado? No, haberlo tenido presente. Dios está ahí, pero tenemos que tenerlo, tienen que tenerlo presente. Siempre está Dios, obviamente. Pero tener presente para el pueblo de Israel que Dios estuvo ahí, lo sacó de unas consecuencias impresionantes. Dice en el 3, dice, acá, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. 3 imágenes metafóricas impresionantemente fuertes, muy fuertes. Nos habrían tragado vivos. Lo vulnerable que había quedado el pueblo, lo violenta que hubiera sido la consecuencia de no haber estado el Señor con ellos. En esto de el torrente, yo buscaba, ¿no? Porque parece que uno lee el torrente de las aguas y yo, pero ¿qué será? ¿Una imagen, un video? Y el torrente es una fuerza, ¿no? Llovió abundante, es una fuerza que lo que arrastra no tiene fuerza ninguna, piedrita. Hace poco acá llovió muchísimo y se llevaba el torrente de agua, se llevaban los autos como si nada. Entonces, si somos arrastrados, si podrían haber sido arrastrados como torrente, podrían haber sido su fuerza tan diminutas como una piedrita que se llevaba ese torrente, ¿no? Y decía, nos habrían inundado las aguas, esas aguas turbulentas. Yo pensaba que en esa zona pasaba seguido yo pensaba en la historia en la que Jesús dormía y pensaba, en realidad mi imagen era la de la desesperación de los discípulos de Jesús cuando parecía que se inundaba, ¿no? Y me imagino que el salmista, me imagino que David, de esa desesperación hablaba, si no hubiera estado el Señor ahí con ellos. De esa desesperación hablaba. Y en el 6, bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes, ¿no? Bendito sea el Señor, y no es como bendiciones. Adoremos al Señor, le está diciendo al pueblo. Bendito sea nuestro Dios, que nos libró de esto. Repite ahí, ¿no? Y le da otra imagen fuerte, ¿no? Que no dejó que nos despedazaran, que no dejó que nos pasara nada malo, que nos salvó de esto, que de otra manera, sin tener presente a Dios, sin que el Señor estuviera para su pueblo, no hubieran podido. Las imágenes que trae acá David son tremendamente fuertes, violentas. Y dice en el 7, como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Otra imagen, ¿qué trae? Tantas imágenes tan fuertes. Esta hasta, no sé si linda, pero menos fuerte. Las consecuencias hubieran sido de todo tipo. Hubieran sido políticas, hubieran sido económicas, y desde el alma. Incluso desde el pecado. El pecado tiene consecuencias. Hubieran tenido consecuencias en su pueblo, y solamente Dios, solamente en Él podemos estar libres de pecado. Solamente teniéndolo en cuenta en cada uno de los problemas que se tiene, le decía David, solamente nuestro Dios puede librarnos de estas cosas. Nuestra ayuda
está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y yo mientras veía el video hoy, que había puesto Michael, que eligió Luis y que eligió Dios para que nosotros veamos, y yo mientras lo veía me acordaba de este versículo que iba a hablar en un rato, y yo en la semana estuve pensando, bueno, ok, podría poner un videíto, porque no es cualquier Dios. Nuestro Dios, en el que confiamos, en el que confió ese pueblo, no es cualquier Dios. ¿Ustedes vieron las imágenes que vimos? Tan hermosa, preparada, como decía Luis, tan delicadamente, con tanto amor para nosotros, no es cualquier Dios. Qué lindas imágenes que vimos, como si las hubiera pedido yo para la prédica, les juro. Qué lindas imágenes. No es cualquier Dios, es un Dios soberano, es el Dios que creó todas las cosas, es el Dios todopoderoso. Y así de desesperante hemos tenido todos problemas. Y así pensaba para nosotros, pensaba, y salieron dos agradecimientos tan lindos, y de problema que si no hubiéramos tenido el Señor. Hoy, y Alejandro agradecía por la comunidad, agradecía por... y esa es una manera de nuestro Dios nos cuida. El otro día contaba yo, cuando vi mi testimonio, que yo siento, estoy convencido de que Dios me cuidó toda la vida, de que Dios estuvo ahí y que por momentos de mi vida yo le solté la mano, pero Dios estuvo ahí a través de referentes, a través de amigos, a través de amigos desde chico, fui a la iglesia de chico, dejé, yo conocía a Mario, a Melba, en lo laboral, en la amistad. Dios siempre nos cuida. Lo que a veces hacemos nosotros es no dejarnos cuidar. Lo que a veces hacemos nosotros, como los niños medio rebeldes, es decir, soltame, quiero caminar solo. Y papá está al lado ahí. Y quería leer unos versículos del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 5:18. Pablo acá nos dice, den gracias a Dios en todo, o en toda, en mi versión acá dice, en toda situación, dice la NBI, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y Romanos 12:2, si alguien lo tiene ahí, lo puede buscar, le agradezco que lo busqué. Romanos 12:2. No se mundo en el mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en Primera de Tesalonicenses dice, den gracias. No dicen, sí, estaría bueno que den gracias a Dios. Estarían buenos sentirse agradecidos porque yo los quiero, dice, porque Dios nos quiere. Estaría bueno sentirse agradecidos. Den gracias, casi como un mandato. Y me hace acordar a cuando en una parte Jesús dice, si son mis amigos, hagan lo que yo les mando. Pero antes y después, dice, ¿por qué? Dice, porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Dicen, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y acá nos dice que demos gracia, pero porque es su voluntad, pero su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Como encontré en este artículo que decía, ser agradecido, vivir o cultivar el agradecimiento, la gratitud a nuestro Dios, nos da consecuencias positivas en nuestra salud, en nuestras relaciones. En la semana, mientras preparaba, un día le digo a Erika, le mando un mensaje, ¿sabés que ayer mientras preparaba hasta tarde,
me di cuenta de que tengo que agradecerte a vos y por cosas no tan grandes, por cosas chicas. No es, y yo pensaba, no tengo por qué esperar algo grandioso, tengo que agradecer hasta porque limpió cuando yo no estaba, hasta porque cuidó a los niños. Porque a veces parece que hay cosas que no es necesario agradecer si es lo que tenemos que hacer. Y es tan lindo agradecer. Y un versículo más dice en Efesios 5, 19 y 20. Ahí no lo busqué. Dice, canten y alaben al Señor con el corazón. No, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Canten, alaben, lindas maneras de agradecer. Cuando cantamos, se da un clima tan lindo, se da momentos de lo que uno, incluso cuando va cantando, le agradece tantas cosas al Señor mientras va diciendo palabras tan lindas. Y dando siempre gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil a veces ser agradecido. Requiere de oración, requiere de leer la Biblia, requiere de paciencia, requiere... Y estoy pensando en mí, estoy pensando en mí. Requiere de todo eso. Requiere de ser intencional, requiere... Y pensaba personalmente, ¿no? En esto que les contaba, en esto de ser más agradecido. Dios nos ha liberado de tanta cosa, de tanta... Nos ha liberado de sentirnos solos, o ayer hablábamos con Erika y Santiago que junta y llega, que Dios nos da fuerzas, Dios nos da una familia en Cristo, Dios nos da tantas cosas y nos libera de tantas cosas. El otro día cuando yo le contaba mi testimonio a los muchachos, la semana pasada, a los jóvenes, que el Señor nos ha liberado de sentirnos solos, por lo menos a mí, nos ha dado, me ha dado una familia a la cual agradecer, me ha dado muchísimas cosas. Y entonces yo me preguntaba, ¿estoy haciendo lo suficiente por cultivar este agradecimiento del cual hablo? ¿Debo orar más? ¿Debo pedir más? Que el Señor me muestre cómo cultivar esta gratitud. En lo eclesial, anoche leí el versículo de Rosa en el grupo de jóvenes. ¿Podemos hacer más? ¿Podemos hacer más para ser agradecidos como iglesia con nuestro Señor? ¿Podemos salir a evangelizar? ¿Podemos para pensar? ¿Podemos hacer más? No es que no hacemos, claro que le agradecemos al Señor. Los sábados, cuando hacemos las cadenas de oración, cuando nos juntamos, cuando... Y hacia la sociedad, hacia afuera. Cuando nos referimos a temas de sociedad, cuando yo pensaba para mí, oro por esos temas, o solo me quejo de... Yo le pido al Señor que me dé el espíritu de gratitud o de queja. Pensamos en cosas que podemos hacer, bueno, acá en el barrio, bueno, yo creo que hasta en un estado que lo ven todos los que no conocen, el Señor nos da ese espíritu de gratitud si se lo pedimos. Y quería traer este mensaje en el que sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios es nuestro cuidador,
está para nosotros como ese Padre amoroso que aunque le soltemos la mano, corre al lado nuestro. Y le pido al Señor que nos dé la sabiduría para cultivar esta vida de gratitud por todo lo que Él hace por nosotros y podamos, como hace un rato decía Luis, demostrarlo al prójimo y honrarlo a nuestro Dios con contarle al resto todas las cosas que Él hace por nosotros. Muchas gracias.